Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurimar Alonso, soy la jefa del Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Católica y tengo el grandísimo honor de darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Comunicación Social, de todos los profesores. Le doy la bienvenida, por supuesto, a los estudiantes que están con nosotros hoy acompañándonos y, por supuesto, a nuestro super invitado de hoy, Carlos Luis Rodríguez, para que conversemos acerca de los retos comunicacionales del cine publicitario en la actualidad global y local. Antes de darle la palabra a Carlos Luis, quisiera comenzar presentándolo para que estemos todos a tono acerca del trabajo que él ha desarrollado. Les voy a decir pues que Carlos Luis es director y además director de fotografía, es especializado en comunicación publicitaria y ha realizado exitosas campañas en Venezuela y en otros países de la región también para clientes súper importantes como por ejemplo Banesco, Alimentos Mari, Empresa Polar, BBVA, Pepsi, Canal de Panamá, Nestlé, Movistar, NBC Universal, entre otros muchos. ¿Okay? Algo que es muy importante y que me encanta destacar de Carlos Luis es que es comunicador social egresado de nuestra universidad, de nuestra escuela, y además tiene una especialización en cinematografía en Los Angeles Film School. O sea que verán pues que nuestro invitado de hoy pues se las trae con todo para que podamos hablar acerca de este tema que es súper, súper, súper interesante y además que ataca una problemática que tiene mucho que ver con la forma como estamos viviendo estos días, dada pues la coyuntura a nivel mundial que ha significado el COVID-19. Entonces, Carlos Luis, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Chévere, gracias. Gracias por tenerme acá. Gracias también a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo soy ucavista y soy egresado también de la universidad. Tengo profundo respeto y cariño por la escuela, por la institución y por el cuerpo de profesores, de estudiantes que están acá. Siempre trato de vincularme en lo que sea posible esto como para compartir ese feeling que uno, de gratitud que uno siempre ha tenido con la escuela y la universidad. Este es un momento súper importante para retribuirlo, porque bueno, además las condiciones están dadas, estamos todos con limitaciones de trabajo, estamos todos con limitaciones de movilidad y en actividades como estas claramente podemos entonces acercarnos un poco y tocar algunos temas que son relevantes. El tema que voy a tratar justamente es un tema de completa y absoluta, o sea, a nivel de timing, es Perfecto. exactamente, va encima de lo que estamos viviendo, es el tema del coronavirus. Y el enfoque que quiero conversar con ustedes va a ser breve, pero vamos a poder quizás ampliarlo de manera externa o vamos a poder ampliar esto de otras formas, estoy seguro. Un poco lo que quiero hacer ver es desde el punto de vista de la producción audiovisual y desde el punto de vista de lo que es comunicación de marcas, de comunicación publicitaria. Obviamente esta dinámica cambia las cosas radicalmente, porque estamos habituados a producir de una manera y estamos habituados a hacer el anuncio publicitario de una manera muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Entonces voy a empezar ahorita como para guiarnos un poco. Voy a compartirles un poquito la presentación como para tener un esquema de lo que vamos a ir hablando. Entonces, punto número uno, ¿cómo las formas, de qué formas las marcas, las agencias, las productoras se están adaptando para comunicar con las audiencias? Y quiero tocar esto desde un punto de vista, digamos, global, como desde un punto de vista local. ¿Qué ocurre? La producción tiene que continuar de alguna forma u otra. Y, por ejemplo, en este caso, la comunicación de marcas necesita seguir hablándole a sus audiencias porque tiene una situación bien particular. Tienes a las personas encerradas por la pandemia del coronavirus en sus casas. Sin embargo, si tú estás en tu casa, sigues consumiendo, sigues desayunando, almorzando, sigues utilizando productos de limpieza. Es decir, la capacidad que tú tienes quizás de comprar se ha modificado, quizás la capacidad que tienes para invertir en algunos productos o servicios ha cambiado de dinámica, pero sigue existiendo un nivel de consumo. No por el hecho que estemos en nuestras casas significa que estamos consumiendo menos, significa que estamos dedicando esa inversión que se hace a cosas muy específicas. Entonces las marcas necesitan sacarle provecho a esto y necesitan comunicar, necesitan anunciar sobre sus valores, sobre sus productos, sobre sus servicios, etcétera, etcétera.
¿Qué ocurre? No podemos hacer un comercial como estamos acostumbrados, como se ha realizado, digamos, toda la vida. ¿Por qué? Porque la producción amerita justamente un contacto con un crew que es sumamente amplio. Citando algún ejemplo, un crew de una filmación para un comercial en específico puede ser alrededor de entre unas 50 y unas 70 personas, divididas entre cada uno de los departamentos. Entonces, ¿cuál es el gran reto que surge? ¿Cómo hacer para entonces seguir produciendo bajo el esquema de cuarentena? Esta no es solamente una preocupación global, sino que también es una preocupación local. Y por eso es que yo quise hacer énfasis en ambas vertientes. O sea, no solamente la inversión publicitaria a nivel mundial ha cambiado mucho. En el caso de nosotros, de la local, imagínense, ha cambiado, es prácticamente un caso de estudio, porque no solamente se ve modificada por factores como el coronavirus, sino también por una fuerte depresión económica y al mismo tiempo, lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque canales de distribución de contenidos tradicionales como es la televisión abierta, han cambiado. Todos sabemos el caso de lo que ha ocurrido con DirecTV. Entonces, teniendo el caso de DirecTV, digamos, fresco, obviamente hace que cambie todo el panorama de cómo se distribuyen contenidos, incluyendo el contenido publicitario. Entonces, vamos nuevamente aquí a compartirles una cosita. Perfecto. Entonces, vámonos directamente con lo que sería la parte de cómo vemos algunos trabajos, digamos, realizados en el exterior y de qué forma se le da sentido digamos, se le da respuesta a esta coyuntura. Hay dos casos que quisiera plantear, vamos a tener que comentarlos sucintamente por razones de tiempo, pero existen dos casos particulares, Activia siendo uno y siendo Vodafone el siguiente. Vamos a compartir los videos, digamos, de manera adicional, externa, a través de un link, pero viendo aquí este caso, lo primero que tendríamos que, digamos, ver, lo voy a pasar por encimita como para que ustedes más o menos vean un caso. Lo primero que habría que resaltar es que es Activia. Activia es un producto que vende estilo de vida porque es una app. Siendo una app, lo que le interesa, digamos, a ellos es obviamente el tema del uso. Es que obviamente su app se ha utilizado durante la pandemia. Es una aplicación española y de qué elementos se valen entonces para hacer llevar, digamos, su mensaje a través del uso de teléfonos celulares, es decir, cambia el formato de adquisición y la distribución mucho más enfocada a lo que son las redes sociales porque se ha incrementado el consumo de redes sociales mientras hemos estado en pandemia y esto es un patrón que no solamente se llevó a cabo así en Italia y en España, sino que además casi todos los países del mundo han tenido prácticamente el mismo patrón de consumo. Altísimo consumo de datos y de redes sociales, bajo consumo de televisión, alto consumo de contenidos específicos como Netflix. Entonces, ¿qué hace alguien como Activia para comunicar el uso de su aplicación? Perfecto. Escriben una historia, y aquí es en donde empieza la parte publicitaria. El brief se origina desde un punto de vista de realización del usuario. Esto es algo que vamos a empezar a ver en los próximos tiempos cada vez con más ahínco, cada vez con mayor atención. Es contenido generado por el usuario. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nuestros talentos, significa que nuestros actores, significa que el casting es capaz de grabarse a sí mismo. Luego, todo esto, digamos, de alguna u otra forma, es teledirigido por un equipo que habitualmente realiza estas funciones. Un director de producción, pasa por lo que es el coaching con una vestuarista, con un director de arte, con toda una serie de cosas. Pero se encontró una
forma de poder realizar con el móvil, con el teléfono, la adquisición del material. Una vez que ese material ya está previamente aprobado, se consolida en una sola estación que realiza la postproducción de cada una de estas cosas. El cambio de paradigma es sumamente fuerte para lo que estamos acostumbrados habitualmente. Habitualmente nosotros tenemos, se genera un brief a través del departamento de mercadeo del cliente, de la marca. Luego se realiza la creatividad, obviamente, o digamos el desarrollo creativo, la planificación, la estrategia y la creatividad sobre ese brief en la agencia de publicidad. Y habitualmente lo que teníamos era que el desarrollo cinematográfico de ese brief que está desarrollado por la agencia lo realiza la casa productora a través de una propuesta de un director, etcétera, etcétera. Este paradigma con el que hemos estado viviendo va a cambiar, ha cambiado y seguirá cambiando, porque tenemos igual necesidad de seguir anunciando, necesidad de seguir comunicando desde el punto de vista de las marcas, pero no vamos a poder hacerlo de manera tradicional. Entonces, Activia, ¿qué hace? Activia se busca a talentos que son capaces de grabarse, se busca, obviamente, que esos talentos tengan las condiciones que ellos necesitan a nivel de arte, todo se, digamos, desglosa distinto a nivel de preproducción, pero se ejecuta, digamos, por la misma persona que está en la casa. Entonces, básicamente, ya no es solamente hacer un casting del individuo, sino también hacer un casting de todas las cosas que van pasando, digamos, de las cosas que él tiene en su casa, de cuál es su locación. Ahora su casa forma parte de la locación, ahora su ropa es el vestuario, ahora las cosas que él tiene para adornar su casa son ahora la utilería de un comercial. Cambia completamente todo esto y a la luz de esos cambios surgen obviamente condiciones distintas a nivel de presupuesto y condiciones de cómo lo distribuyes. Obviamente ya no tienes una serie de costos atados a este tipo de ideas, porque obviamente la persona que está en su casa ya no necesita un servicio de catering como tú lo tendrías en una producción. La persona que está en su casa ahora ya no tiene handicap con respecto a lo que es el tiempo. Quiere decir de que si esa persona está grabándose y se tapa el sol, perfectamente lo podría hacer mañana, cuando bajo el esquema de un plan de rodaje, en una situación normal de trabajo, no lo podríamos hacer. Estamos en un plan de trabajo, en un plan de rodaje muy cerrado. Cuando tenemos que hacer ese plano, necesitamos realizarlo y ya. Entonces quedaría muy difícil poder realizar este tipo. Empieza a ser ahora, también empiezan las marcas a verle cierto atractivo a este sistema de producción. Un segundo caso que voy a traer entonces acá para presentarlo como también un caso interesante, y estos dos casos en particulares los traigo en un principio estrictamente porque fueron de los primeros casos españoles registrados en las que la propuesta creativa y el brief ya vienen de la mano con lo que es el trabajo a distancia, con lo que es la teledirección y con lo que es el trabajo, quizás ahora con esta manera de trabajo en coronavirus. Obviamente, Vodafone entonces se concentra en otro elemento que es mucho más importante, que es el tema emocional. Vemos ya de que entonces ahora ya no necesariamente apelamos a historias que de repente tengan que ver con consumo, sino más bien con historias que están atadas a la cuarentena. De alguna u otra forma, como para hacer que la audiencia se identifique con lo que está pasando y establecer como que el factor nostalgia, el factor distancia, establecer valores obviamente de cercanía con la audiencia. Y obviamente nos pasa a todos. Si estamos en nuestras casas y tenemos nuestros familiares o seres queridos, realmente el único método que tenemos para comunicarnos con ellos es a través de Zoom, Skype, la telefonía, y entonces es sacar provecho de los valores de la marca, en este caso sobre todo si es una telefónica, para hacer ver con un mensaje muy rough, desde el punto de vista
de realización, porque se nota que es celular. Por lo menos en el caso de Activia hay un tratamiento de color, se hizo con celular, pero hay un tratamiento de color muy intenso como para hacerte pensar de que se trata de otro formato. Con Vodafone, la postproducción se inclina más bien, es como que al estilo documental, a tratar de establecer un valor humano para que la marca se ocupe de, digamos, lo utiliza como portaaviones para hacer llegar su mensaje. Que es, bueno, la distancia a la que tú estés, utiliza tu teléfono, consume datos. De eso se trata básicamente. Con estos dos casos, empieza a verse a nivel mundial una serie de apariciones de comerciales que empiezan a hablar sobre el tema pandémico. Y de repente empiezan a utilizar otros recursos. Empiezan a utilizar, por ejemplo, recursos como las tomas de archivo. Los bancos de imágenes hoy en día, bien sea Shutterstock, Pond5, cualquiera de estos sistemas online que venden material, ahorita obviamente se tuvieron un importante pico digamos, de venta, y es porque, bueno, muchos, digamos, agencias ataron su brief a imágenes que ya estaban, digamos, preestablecidas, ya hechas a nivel de banco de stock, y entonces las vas haciendo, las vas editando y con todo esto. Ahora, ¿cuál es el gran hándicap que tiene este sistema de trabajo? Este sistema de trabajo difícilmente te permita comprar la toma y aplicar todos los derechos para hacer un buyout, es decir, como para que cualquier otra marca o cualquier otra persona no lo pueda comprar. Entonces, empiezas a tener de repente quizás algo que desde mi punto de vista de director eh, hace que falle a veces el concepto, digamos, el cómo se establece la estrategia de comunicación, y es que tus imágenes las podría tener alguien más. Entonces, realmente sería, digamos, yo creo que un despropósito que tú hables de repente de un tema emocional y que luego veas exactamente la misma toma en un comercial con otro corte. No solamente se confunde el espectador, sino que al mismo tiempo tu marca empieza a sufrir crisis de identidad. En ese sentido, entonces, siempre, obviamente, la recomendación va a ser, desde el punto de vista de realización, el tratar de realizarlo como sea. Y aquí hay un punto donde quisiera, digamos, extenderme un poquito más, y es el siguiente. Cuando yo estuve en la universidad, y lo conozco mejor que nadie, esta forma de pensamiento, en algún momento se nos mete a la cabeza la idea que para que algo funcione y para que algo se vea mejor o comunique mejor, necesita utilizar el formato más grande disponible, las cosas más caras, la última en postproducción, lo último en corrección de color. O sea, estamos atados a una idea muy efectista y muy plástica de cómo realizar las ideas. Pero ese paradigma ha cambiado rotundamente. Nadie puede decirles en estos momentos que un formato es válido y que no. Si una marca como Vodafone es capaz, y Vodafone no es como que tenga problemas de flujo de caja, pero si una marca como Vodafone es capaz de transmitir un mensaje a través de imágenes capturadas por un celular, realmente se abre como un abanico de posibilidades, y yo creo que queda ya obsoleta esa idea de que para hacer algo tienes, a juro, que utilizar formatos high-end por ejemplo, de cine digital. Si no filmo con una Alexa XT, no voy a... No. O sea, habrán cosas que podrás filmar así y a otras cosas que no, pero el mensaje ahora forma parte de lo que se está diciendo, y el formato obviamente se flexibiliza. Quiere decir que si tenemos una historia hoy en día muy poderosa contada con celulares, creo que de alguna u otra forma la audiencia también lo va a entender. La audiencia también tiene ahorita, hoy en día, un conocimiento y una sensibilidad distinta. Y no estamos comparando películas de largometraje, una película de Christopher Nolan, con un comercial. La gente sabe distinguir la diferencia entre una cosa y otra. Pero estamos hablando de valor de comunicación, y estamos hablando de algo que en algún momento escuchamos siempre en la universidad, que el medio es el mensaje. Bueno, resulta que ahora eso cobra más fuerza que nunca, porque ahora justamente el que sea capturado por el celular le da además unas características de verosimilitud muchísimo más grandes a un mensaje de las que teníamos antes.
Entonces, probablemente no vamos a hacer una película de largometraje, pero a lo mejor un videoclip, a lo mejor un documental, a lo mejor un short film, a lo mejor una narrativa corta de tipo publicitaria, caben perfectamente aquí. Ahora, entonces teniendo esto en mente, quiero tocar un par de ejemplos que son ejemplos locales de este sistema de trabajo, siendo uno un cliente local que se llama Café Caldi. Conozco estos ejemplos, digamos, perfectamente y voy a ocuparme de transmitirles estos links con estos videos de manera de no tener que hacer reproducción ahorita aquí de video porque por Zoom no se va a alcanzar a ver. Bueno, lo que pasa con los amigos de Café Caldi es algo muy sencillo. Caldi es un producto venezolano y además está en un proceso de un lanzamiento. Es decir, un momento terrorífico para sacar, digamos, un cambio de imagen dadas las condiciones. Ellos contactan a una agencia que se llama Brava Idea. Brava Idea, obviamente por limitaciones que tiene, apela a buscar creatividad externa como para tratar de hacer como un outsourcing y cumplir al cliente. Contactan a algunos amigos que están en el Yachef Publicidad. Entonces, bueno, realizan, digamos, la escritura de este comercial y no estaba diseñado para ser teledirigido. Era sencillamente un comercial tradicional que presentaba un cambio de imagen de un producto. Y además un producto local. Imagínense, además, lo difícil que es plantear comunicaciones nuevas en este país en este momento. Ellos decidieron apostar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se dieron cuenta a través de las métricas de que el consumo de café en coronavirus se ha incrementado muchísimo. Bien sea por ansiedad, bien sea por las rutinas de la gente, el consumo de café se ha incrementado. Usted produce café, ¿qué hace usted? Usted comunica los valores de tu marca. Entonces, en algún momento se plantea la idea a nivel de brief de que es un comercial tradicional para un relanzamiento. Cuando vemos a nivel digamos, de producción, de ejecución, cuál es la propuesta que se iba a hacer, la propuesta a la que yo apelo como director es muy sencilla. Vamos a hacer esto teledirigido. No solamente porque es la primera experiencia teledirigida de un comercial en Venezuela, sino porque también, o sea, para mí era atractivo el picar adelante y tener un poco de experiencia ya en este tipo de casos. Siempre es bueno, obviamente, la experimentación y tratar de ver cómo la fórmula puede ser mejorada. Entonces, una vez que yo recibo el brief, planteo como propuesta el realizarlo teledirigido y empezamos a encontrar algunas ventajas de hacerlo en esta forma. Primero, obviamente nosotros lo hicimos durante la cuarentena cerrada y empezamos entonces a notar algunos patrones. Por ejemplo, algunos de los talentos que tenemos acá son muy activos en redes sociales, particularmente Instagram. ¿Esto qué les ha dado a los talentos? Les ha dado una noción de cómo encuadrarse, de cómo verse, de cómo saber que se ven bien. Muchos de ellos inclusive tienen luces circulares que utilizan para maquillaje. Entonces se planteó algo sumamente novedoso. Es que estas personas podemos tratar de seleccionar a personas que con frecuencia se graban en Instagram porque tienen una mayor sensibilidad en cómo grabarse. Muchas veces tienen luces, muchas veces tienen criterios estéticos que son fáciles de controlar. Una vez que se aprobó la idea de hacerlo de esta forma y pasó por todo lo que es la estructura de costos de un presupuesto normal, obviamente el cliente se da cuenta de algunas ventajas como no hay que gastar en transporte, no hay que gastar en elementos sanitarios por el coronavirus, no hay que gastar en alquiler de equipos. Alquiler de locaciones. O sea, imagínense, ese es un comercial de 20 segundos que tiene 12 talentos. Esos 12 talentos tienen 10 locaciones. Si el comercial hubiese tenido que pagar 10 locaciones, primero, no alcanzábamos a hacerlo en un día de rodaje. Segundo, el presupuesto a nivel de alquiler de locaciones habría sido un disparate.
Tercero, a nivel de logística, habría sido una pesadilla, porque los días de filmación son más cortos. Una jornada clásica de filmación de un comercial son 12 horas, pero con, digamos, las limitaciones que tenemos por el coronavirus, no hay 12 horas para trabajar porque tenemos una hora de salida y una hora de regreso. Ante estas condiciones, esta idea que se plantea obviamente también representa un riesgo, y el riesgo lo decidió, digamos, en este caso se le da, digamos, el crédito también al cliente porque decide llevar a cabo esto ante este panorama. Aquí nadie sabía muy bien este tema de teledirección, ni yo ni nadie, entonces sencillamente decidimos hacerlo de manera experimental para ver qué tal. Ahora bien, no todo es dejarle el trabajo a los talentos, sino que también hay que pasar por un coaching de arte. Entonces la directora de arte, Evelyn Bisnapo, hizo como una especie de scouting de cosas que ellos tenían a través de videollamadas. Les iba mostrando, mira, este es mi mueble, esta es mi sala, estas son mis cosas, esta es mi cama. Y ella les iba diciendo, vas a organizar los espacios así, vas a colocar esto aquí, vas a colocar esto acá. Luego se plantea lo mismo con vestuario, se hace un coaching de vestuario. Mira, la paleta de color del proyecto toda está enfocada hacia azules, cian, verde. Entonces, bueno, vamos a llevarlo hacia allá. Vamos a, entonces, a revisar cuál es la ropa que tú tienes para ver qué es lo que vas a hacer. Y pasa algo muy puntual que no tiene el comercial, los dos comerciales que vimos internacionales. Y sí tiene como una complicación este proyecto, y es esto, es la aparición de producto. Es Exacto. el tema que tenemos empaque, tenemos un serving, tenemos luego empaque y luego tenemos un serving de café, además con una taza de ellos mismos. Exacto. En ese caso, entonces, digamos, la solución que encontré fue la siguiente. Como yo soy director y director de fotografía, es decir, hago dos funciones habitualmente cuando estoy filmando, entonces lo que planteé fue algo muy sencillo, que me dejaran la utilería aquí en mi casa, que me dejaran los equipos en mi casa, que me trajeran el producto en mi casa, y que yo iba a hacer absolutamente todo. Entonces, bueno, terminé haciendo absolutamente todo. Terminé como que haciendo la utilería, terminé montándolo. O sea, habitualmente conmigo trabaja un equipo gigantesco de personas haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, yo estaba, digamos, seguro que lo podía hacer. Más, sí me cubrí con el tiempo porque dije, bueno, esto habitualmente nos tomaría un par de horas, 2, 3 horas en una filmación normal. Y yo más bien hice lo contrario, les dije, miren, denme un par de días para yo hacerlo solo. El primer día no fluyó tan bien porque fue como más de prueba, fue más experimental, y el segundo día terminé yo armando las cosas, me comunicaba con la agencia de publicidad vía Zoom y vía WhatsApp, también con el cliente, y íbamos aprobando cada uno de los planos que se hacían y listo. Una vez que ya yo tenía esos planos listos, los mandé por WeTransfer, que es la forma en la que nos estuvimos comunicando a nivel de data, a donde teníamos centralizada la postproducción, y ahí se realizó la postproducción. Hicimos la corrección de color en Colombia, también a distancia, todo, digamos, bajo la plataforma Zoom y también bajo un ambiente que se llama Frame.io, que nos permite ver la corrección de color en tiempo real. Entonces, terminó funcionando, terminó realizándose un comercial, primer comercial que se hace en la pandemia teledirigido en Venezuela. Funcionó, le funcionó al cliente a nivel de números, le está funcionando a nivel de comunicación, nos funciona a nosotros porque obviamente se generó una experiencia de la cual pudimos aprender, y obviamente funciona también desde un punto de vista económico porque no nos estamos parando a esperar a que termine la pandemia, sino que nos estamos adaptando y estamos haciendo alternativas. Ahora, con esta segunda experiencia, no el bullying, es otra pieza que también realicé yo. La van a ver reseñada en medios como la revista Producto y en otras revistas especializadas de publicidad en Venezuela. Básicamente, este es un mensaje que dice que si alguien sabe de distancia social, son los niños víctimas de bullying. Y en este caso esto se realizó para Secodap y es patrocinado por Unicasa. Básicamente aquí es completamente distinta la forma de trabajo.
aquí lo que terminó pasando fue que recibimos el brief y en vez de darle, obviamente aquí los niños no se pueden grabar, necesitan como que la parte de un adulto y tal y todo esto. Y entonces la solución que encontramos fue teledirigirlo de una manera distinta. Es decir, apelamos a celulares, apelamos a camaritas de estas así, de foto, vamos a decirlo así como amateurs, de estas así que utilizarías tú en un viaje, algo por el estilo, algo tipo así, Snapchat. Y entonces lo que hicimos fue que le comisionamos planos específicos a gente que trabaja en el cine. Por eso es que se ve que hay como un trabajo de dirección y de dirección de arte y dirección de fotografía, inclusive más complejo. Correcto, pero es más complejo porque entonces lo que hicimos fue que hicimos como una especie de casting de personas que trabajan en cine, que tienen hijos, que querían trabajar y hacer esta experiencia a distancia y entonces recibieron como un coaching de lo que yo quería. Eso lo hice a través del montaje de una maqueta. Esa maqueta, básicamente, lo que yo les pedía era que calcaran el plano que yo les había puesto como, vamos a decirlo así, como tarea con sus hijos. Y entonces lo que terminó pasando fue exactamente eso, que estas personas que ya tienen cierta experiencia fueron calcando digamos, esas imágenes y realizándolas, se centralizaron, yo las edité, las armamos y ha tenido buenísima, digamos, experiencia y buenísimo feedback ahorita a nivel de audiencia. Entonces, con esto que quiero decirles que no solamente el sistema de teletrabajo y el sistema, digamos, de trabajo a distancia es algo que se está haciendo afuera, es algo que también se está haciendo aquí en Venezuela. Es algo que ya otras marcas, que ahorita no se las puedo comentar, pero muy seguramente si hacemos un follow-up, hay un par de marcas grandes de consumo que ya vieron estas experiencias y ahora quieren replicar la experiencia con, obviamente, sus comunicaciones. ¿Qué ocurre? Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Tú tienes datos acerca de cuál ha sido la receptividad de estas campañas publicitarias, de parte de información que te hayan dado las agencias? Es decir, que Sí, la agencia te ha dicho, sí, mira, ya el comercial está funcionando bien y tal, o simplemente no tienes esa conexión con la agencia una vez que el comercial ya sale. sí, sí la hay porque obviamente conviene como que darle continuidad al proceso y ver cuál fue más o menos el resultado que se tiene. En el tema, por ejemplo, Caldi, que ha sido, digamos, que está más atado como Secodap, es más bien una idea de derechos hacia los niños y los adolescentes. Es una idea que quizás es un poco menos tangible porque es más de recepción de las personas. La recepción ha sido buenísima. ¿Cómo la han medido? A través de tweets, retweets y de visitas a la página. Sin embargo, en el tema de Caldi sí obviamente sí es más cuantificable porque hay una marca detrás y porque la marca obviamente va a haber reflejado siempre con sus comunicaciones algunos patrones de ventas que o suben, se mantienen o bajan. Y en este caso, en el caso de ellos están súper contentos porque con su relanzamiento, por lo menos en 5 estados del país han estado en alta en lo que es ventas. Una vez que el cliente vende más, obviamente, ¿cómo se llama? La agencia de publicidad es mucho más feliz Claro. y entonces eso se traduce en, mira, el sistema puede funcionar y de hecho se utiliza la experiencia de ellos para justamente atraer otras marcas y otros públicos que estén interesados en este tipo de experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos ante una situación difícil porque también podrías filmar en momentos en donde tienes la cuarentena abierta. Ya yo realicé un comercial, lo vamos a ver próximamente, de Alimentos Mari. No se los puedo mostrar hoy aquí, quisiera, pero no puedo. Y lo van a ver muy seguramente a nivel de redes en los próximos días. Ese se realizó de una manera totalmente distinta, se realizó presencial, pero obviamente presencial tiene otros protocolos. La cantidad de personas que... Ahí les voy a recomendar que visiten Safe Sets International y es justamente como, digamos, un departamento de SAG-AFTRA que está haciendo muchas de las revisiones sanitarias como para que la gente a nivel mundial tenga un protocolo estándar de salud.
que las normas sanitarias en una filmación presencial se cumplan. Cosas como tomar la temperatura de la gente, antibacterial en las manos, distancia social, el uso de mascarillas, todo eso está atado a una filmación. Sin embargo, son condiciones que la hacen muy difícil. ¿De qué manera la publicidad se ve afectada cuando necesita hacerlo de manera presencial y tiene este tipo de limitaciones sanitarias? Bueno, el brief tiene que cambiar porque ahora necesita reflejar un trabajo más corto del día de trabajo que teníamos inicialmente y necesita reflejar el que pueda ser desarrollado por pocas personas. Es decir, ¿qué significa esto? Y por eso es que yo tanto hablo de un cambio de paradigma. Significa que el creativo publicitario, que en estos momentos escribe una fiesta, digamos, en una publicidad, escribe una fiesta en la playa con 100 personas, está completamente desfasado de lo que sería la realidad, no solamente que vivimos, sino también la realidad de producción. No es posible realizar algo como eso hoy en día y mientras esté esta coyuntura vamos a tener que trabajar con las limitaciones que hay. Lo que no se puede es parar la forma en la que nos comunicamos con las audiencias. Lo mismo pasa exactamente igual con las historias que podrían plantearse en cine, las historias que podrían plantearse en otras formas narrativas. Van a tener que ser entonces ahora historias más íntimas, van a tener que ser ahora historias que de repente van a tener que ser contadas de una manera distinta porque no se puede parar el proceso, pero no podemos tampoco hacernos de la vista gorda o hacernos de la idea de que lo que está pasando afuera no es una realidad. Si es una realidad que tristemente no tiene ahorita un desenlace, digamos, en una línea de tiempo. No Exacto. podemos decir en tantos días, en tantas semanas y en tantos meses vamos a poder trabajar como lo hacíamos antiguamente. Vamos a tener que adaptarnos un poco a eso, vamos a tener que adaptar las formas en que lo hacemos y estoy como tocando varias cosas dentro de lo que es mi esquema de lo que quería comentarles, como para aprovechar el tiempo al máximo. Y va a cambiar una de las cosas más importantes de todas, que es los medios de distribución. El medio de distribución en Venezuela cambió radicalmente con la salida de DirecTV. La televisión abierta representa ahorita una inversión, digamos, un poco alta. Los medios son muy caros, el tiempo de televisión es muy caro. Y teniendo un alcance de población relativamente bajo, como lo va a tener ahorita sin el uso de DirecTV, muchas marcas van entonces a lógicamente replegarse y van a más bien circular en torno a lo que son redes sociales. Ese es lo que yo considero que es ahorita el canal de distribución que viene cobrando cada vez más fuerza. Y va a seguir siendo así, digamos, no solamente lo que es publicidad por YouTube, lo que es publicidad por Facebook, que sorpresivamente tiene también un nicho bastante importante, sobre todo en audiencias adultas. Las audiencias adultas les gusta Facebook, entonces la distribución de contenido por Facebook seguramente va a aumentarse un poco más, también por YouTube, y obviamente quizás las audiencias un poco más juveniles por Instagram y por TikTok. Ahora, las marcas necesitan entrar en este camino sin necesidad de cambiar sus valores de producción, porque aquí es donde hay otro tema que es importantísimo y que desde el punto de vista de publicidad a veces se nos olvida. Un comercial es caro muchas veces no porque sea difícil o que sea caro de producir, sino porque el tiempo de pantalla, el tiempo de exhibición es el que lo hace caro. Con esto quiero decir que digamos, esa forma de pensar en el que a veces decimos, bueno, esto va a contenido digital, la producción no tiene por qué ser tan grande, es un error. Digamos, el ahorro no está visto desde el punto de vista de la producción, sino más bien de la distribución. Y en este caso, la distribución por redes también cada vez es más competitiva. Es distinto ver una comunicación hecha, digamos, muy sucinta, muy hecha como con el mismo teléfono, que ver algo producido como lo veríamos en televisión o en el cine, pero que está reflejado en las redes. Ese cambio es en donde yo creo que muchas de las cosas van a cambiar, van a migrar y varias de esas marcas entonces van a abordar las redes sociales con mucha más fuerza. En estos momentos, sistemas alternativos como por ejemplo los cines móviles no los veo todavía como una opción real y muy tangible para lo que es contenido publicitario. Va a tomar un poquito más de tiempo. También he estado involucrado en ese tipo de experiencias.
Eso va a tomar mucho más tiempo y quizás no sea el tiempo que necesite la inversión. Por lo pronto, se apunta a que más bien el auge de redes sociales, el auge de contenidos generados por el usuario va a ser, digamos, lo que va a cobrar más fuerza, lo que va a cobrar más, va a ser más la dinámica de trabajo diaria. Teniendo en cuenta el tiempo, no sé, Auri, si tú tienes de repente alguna duda o algún puntico que quieras que toque antes de que Te iba a evaluemos. comentar que Sí, de hecho me parece que esta transformación que han sufrido los medios de comunicación, y a eso me refiero al cine y a la publicidad, creo que ahora este asunto de la construcción del storytelling, que es mucho más intimista, pues creo que va a afectar al tipo de público, al rango de público al que va dirigido el comercial de un producto en particular. Y quería saber si estabas de acuerdo con la idea de que, siendo que ahora el consumidor ahora es el que produce el mensaje, ¿no? Por aquello que estábamos hablando, de que ahora vamos a grabar con las personas que están allí. No sé si sientes que hay esta posibilidad de que, de hecho, ahora los comerciales, es decir, la venta del producto o el servicio, sea incluso más exitosa, porque la persona que está ahora frente a la cámara, que te está vendiendo este producto que antes era el consumidor, se parece más a ti de lo que se podía parecer antes, ¿no? ciertamente ahí encontró muchísima fuerza, digamos, el tema de lo que comúnmente escuchamos que son los influencers. Sí, Lo que pasa es que hay una brecha entre los influencers y los diversos segmentos demográficos y los diversos, las diversidades, sobre todo de edades. Es ok, decir, los influencers funcionan muy bien en determinados segmentos y en determinadas edades, pero cuando vas a un público o menor o mayor, o los extremos, de todas formas no están tan alineados con de repente a alguien que no conocen, que les está hablando directamente sobre un producto, sino que más bien están buscando, si son mayores, a lo mejor buscan el prestigio al que estaría atado a alguien como exacto. un spokesperson, así como por ejemplo César Miguel Rondón, Román Losinski, algo como más tradicional, que te Okay. dice, yo uso el producto, uso el servicio, úsalo tú también. Eso en los esquemas de edades mayores tiende a ser así. Y digamos, ese segmento es muy importante porque hay una gran diferencia entre quién consume información y quién paga por los servicios. Es decir, tú vas a ver muchísimo Instagram y a lo mejor tú tienes 20 años, pero a lo mejor la fuerza económica de tu casa no eres tú, Exacto. que eres el que tienes 20 años y ves más Instagram. A lo mejor la fuerza económica de tu casa es más tu papá y tu mamá, o un tío o un abuelo, o alguien que está en el exterior que a lo mejor utiliza más YouTube o Facebook. Entonces, cambia mucho, es muy dinámico todavía, pero estás en lo cierto. El producto asociado a la gente tiende a darle, digamos, a esta noción en la audiencia que se parece a ti, que se ve identificado, tiende a darle mayor relevancia, tiende a darle mayor cabida, tiende a darle mayor valoración. Por eso es que las marcas grandes hoy en día tratan de hacer un poco las dos estrategias, tratan de hablarle a nivel de valores de marca y a nivel de producto a través de un comercial y tratan de reforzar ese comercial a través de influencers. Exacto. Y eso mismo que tú decías hace un rato, que de hecho hay comerciales en los cuales se hace muy evidente cuál es el tratamiento fotográfico que se ha utilizado, que se nota, pues que está hecho con un celular y todo lo demás. Y entonces es eso, ¿no? Es como seguir reforzando el hecho de que la persona del común ahora puede ser la que transmite el mensaje o forme parte de ese mensaje. Y a mí en lo particular, al principio de toda esta coyuntura, pues no sabía cómo leer eso que estaba pasando, pero honestamente creo que esa conexión mucho más cercana que se ha establecido ahora entre el consumidor y el producto o el servicio, porque ya el consumidor está como en esa línea divisoria que es muy, muy finita, entre que soy el consumidor, pero también soy el que ofrece el servicio.
me parece que resulta muy bien y además me atrevería a decir que eso no va a cambiar ahora. Es decir, que incluso una vez que superemos esta coyuntura, pues vamos a seguir utilizando este tipo de fórmulas para poder ofrecer los bienes y servicios. Es bastante probable porque, y por eso es que yo le digo cambio de paradigma. Y bueno, yo no se lo digo porque yo me parezca una exquisitez llamarlo de esa forma. Es porque sencillamente el mercado ha dado, digamos, la respuesta a justamente a esa coyuntura. Es decir, el mercado no se quedó de brazos atados a esperar a que esto pase para seguir adelante con, digamos, con las cosas, con las opciones, con vender, con ofertar, con anunciar, con comunicar. El mercado más bien se adaptó rápidamente a que estas cosas están pasando y que de todas formas tú necesitas vender y necesitas comunicar. Entonces, más bien creo que es una lección para todos, de que no existe, primero que nada, un sistema único de trabajo Exacto. y que necesitamos en estos tiempos, más que nunca, adaptarnos a lo que las condiciones de mercado nos obligan a estar, a adecuarnos. Y no desde un punto de vista muy elitesco de decir, yo solamente hago estas cosas así o así. Definitivamente el tiempo cambió, el mundo cambió y vamos a nosotros a tener que dar la vuelta a las cosas con estos sistemas nuevos. Quizás aparecerán nuevas cosas, quizás las cosas siguen cambiando, pero vamos a tener que hacerlo así. Y sobre todo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista universitario, cobra mucho más fuerza el siempre pensar. En este instante no hay diferencia entre un estudiante y alguien que está empezando a hacer estas cosas. Estamos experimentando todos el día a día. Quizás la diferencia puede ser en que de repente un profesional como yo, con 15, 16 años de experiencia, necesita hacerlo por un tema de continuidad, pero desde el punto de vista del estudiante necesita hacerlo para meterse justamente en lo que es un mercado laboral o un mercado de las ideas. Y en ese sentido, yo les recomendaría que intenten y prueben e inventen y hagan todo tipo de cosas, porque ahorita justamente es el momento de hacerlo y no hay absolutamente nada que perder. Exacto. Bueno, Carlos Luis, quiero agradecerte tu presencia aquí en nombre de la Escuela de Comunicación Social, en nombre de nuestros invitados. Quiero además reforzar la idea de que este webinar que tuvimos hoy lo vamos a montar en la página web de la universidad y obviamente en el canal de YouTube también para que la gente lo pueda ver en el momento cuando sea oportuno, porque bueno, ya sabemos que ahora la gente recibe información de manera asincrónica, ¿no? Entonces, bueno, cuando Claro. ellos tengan conectividad y todo eso, pues que se puedan conectar. Aparte de eso, quisiera invitar a las personas que nos están viendo en este momento al próximo webinar que vamos a tener la semana que viene para que se conecten y en su momento oportuno vamos a dar la información acerca del link de conexión. Quiero decirte que me encantó hablar contigo, eres demasiado genial, me parece que todo este tema acerca de los retos del cine publicitario es súper importante porque digamos que cruza dos medios que son fundamentales en nuestra vida cotidiana y además que están tomando mucha fuerza o están, sí, acrecentándose en estos momentos que son el cine y la publicidad, que tienen que ir de la mano más que nunca en este momento y que además están transformando no solamente la forma como se hace el trabajo, sino el propio contenido, ¿no? Eh, Así que bueno, espero que nuestros eh, chicos que estuvieron hoy con nosotros compartiendo, pues hayan sentido que la información era súper oportuna. Yo por mi parte te agradezco profundamente y también, por supuesto, en nombre de la Escuela de Comunicación Social. Nos estamos Buenísimo. viendo. Les doy las gracias a ustedes también, por supuesto, siempre buscando generar un poquito la curiosidad con la gente, los alumnos, siempre a la orden. Les mando un saludo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos Luis. Chao, chao, hasta luego. Chao.